Hola a todos, nosotros somos el equipo número 9 y estaremos trabajando el tema de relaciones de orden estocástico correspondiente al capítulo 9 del libro Stochastic Process, segunda edición de Sheldon and Ross. Y bueno, para empezar es necesario introducir el concepto de qué significa cuando decimos que una variable aleatoria es estocásticamente mayor que otra. Y bueno, nosotros podemos decir que la variable aleatoria x es estocásticamente mayor que la variable aleatoria y si p de x mayor a un a es mayor o igual a p de y mayor a esta misma a. Y esto para cualquier a. Entonces también nosotros podríamos decir que si x tiene una distribución f y y tiene una distribución g, podemos decir que f de a es también mayor o igual a g de a, y también para toda a. Una vez que nosotros hayamos definido esto, podemos declarar lo siguiente. Entonces, si x es estocásticamente mayor que y, también el esperado de x va a ser mayor o igual al esperado de y. También podemos decir que si x es estocásticamente mayor que y si y solo si el esperado de alguna función creciente de x es mayor o igual al esperado de la misma función creciente pero en y. También nosotros podemos decir que este término se refiere a una tasa de falla creciente. Y bueno, x es una tasa de fallo creciente si y solo si x sub t es estocásticamente decreciente en t. Y x es una tasa de falla decreciente si y solo si x sub t es estocásticamente creciente en t. Otra forma de representar estos términos, tasa de falla creciente y tasa de falla decreciente, es como lo tenemos en esta forma de aquí. Decimos que x es una variable aleatoria de tasa de falla creciente. Y tenemos esta expresión de aquí, un lambda de t, una flechita para arriba y una t. Por otro lado, una tasa de falla decreciente lo tenemos de esta forma de aquí. Y bueno, para la proposición anterior y dando continuidad a ese mismo tema, es necesario considerar que x, siendo una variable aleatoria no negativa, con distribución f mayúscula y densidad f minúscula, la función de tasa de falla toma la siguiente forma, que es un lambda de t es igual a f minúscula, que viene siendo la densidad, entre f mayúscula o su distribución. Entonces, por ejemplo, si pensamos que x es a lo mejor una vida de algún artículo, dado que lambda de t es la probabilidad de que un artículo de t unidades de edad falle en el intervalo de tiempo t, t más dt. Cabe recalcar que este intervalo de tiempo suele ser muy pequeño. Entonces vemos que x es una tasa de falla creciente. Esto significa que cuanto más antiguo es el artículo, más probable es que falle en un pequeño intervalo de tiempo de t. Por otro lado, si x fuera una tasa de falla decreciente, significaría que cuanto más antiguo es el artículo, menos probable es que falle en el mismo intervalo de tiempo de t. Esas son las diferencias. Y ya por último, entonces, si nosotros tenemos una f de alfa, que viene siendo la distribución de una tasa de falla decreciente, siendo o perteneciendo a alfa al dominio de 0 infinito, y g una función de distribución en 0 a infinito, entonces f es una tasa de falla decreciente donde f de t es la integral de 0 a infinito de esta misma distribución f sub alfa de t de g de alfa. El siguiente tema importante que debemos considerar es el de acoplamiento. Si x es estocásticamente mayor que y, entonces también existen variables aleatorias x asterisco y y asterisco con las mismas distribuciones que x y y respectivamente. Entonces, x asterisco es con probabilidad 1 al menos tan grande como y asterisco. Entonces, en base a eso, nosotros podemos decir lo siguiente. Si f y g
son funciones de distribución continua y x tiene la distribución f, entonces la variable aleatoria, o bueno, la inversa de g, de f de x tiene la distribución g. También, si f y g son distribuciones tales que f de a es mayor o igual a g de a, que esta es una expresión que ya vimos anteriormente, entonces también existen variables aleatorias x y y, bueno, x y con distribuciones f y g respectivamente, de tal manera que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria x sea mayor o igual a nuestra variable aleatoria y va a ser igual a 1. Y bueno, ahora vamos a mostrar dos propiedades de monotonía estocástica. Primero debemos de definir que xt de, bueno, coma t mayor o igual a 0 es un proceso de nacimiento y muerte que va a tener estas dos propiedades. Si este proceso, bueno, más bien, este proceso de nacimiento y muerte es estocásticamente creciente en x0 y la probabilidad de x de t que sea mayor o igual a un estado j, dado que x0 fue igual a 0, aumenta con t para todos los valores de j. Y ya por último, otra propiedad importante es la convergencia exponencial en cadenas de Markov. ¿Esto qué significa? Bueno, nos está diciendo que una probabilidad de llegar a un estado y a un estado j en n pasos converge de manera exponencial y muy rápida a medida que n va tendiendo a infinito. ¿Y a dónde va a tender? Bueno, hacia un límite que no depende del estado i. Ahora hablaremos sobre la ordenación de las tasas de riesgo y aplicaciones a procesos de conteo. Primero debemos de considerar que la variable aleatoria x tiene una tasa de riesgo o también de fallo mayor que y se expresaría de la siguiente manera. Nosotros tendríamos un lambda sub x de t que vendría siendo mayor o igual a un lambda sub y de t para cualquier t. Entonces nos encontraremos con este primer teorema, que es el teorema de Blackwell. Sea n asterisco de t, t mayor o igual a 0, que esto hace referencia a una tasa de un proceso de renovación con una distribución de intervalos interarribo continua f, entonces m por t más a menos m de t vendría siendo a entre mu, a medida que t va tendiendo a infinito, en donde m de t igual al esperado de n asterisco de t y mu, suponiendo que ese infinito es el tiempo medio entre estas llegadas que se van presentando. Entonces, este proceso de conteo, que viene siendo n de t, t mayor o igual a 0, definimos que para cualquier conjunto de puntos en el tiempo t, la expresión n de t es el número de eventos que ocurren en el tiempo t. Y a continuación hablaremos sobre el tema de orden de razón de verosimilitud. Entonces primero nosotros debemos de notar a x y a y como variables aleatorias continuas no negativas con densidades respectivas f y g, f para x y g para y. Entonces decimos que x es mayor que y en el sentido de la razón de verosimilitud, tal que, y hacemos esta expresión, si x es mayor a y, entonces f de x entre g de x va a ser menor o igual a f de y entre g de y. Esto para cualquier expresión donde x sea menor o igual a y. Por lo tanto, si invertimos las cosas, si x llegara a ser mayor o igual a y, si la razón de sus respectivas densidades, f de x entre g de x, no disminuye en x, comenzamos a observar que este es un orden más fuerte que el orden de la tasa de fallo, que también es más fuerte que el orden estocástico. Entonces, sean x y y variables aleatorias no negativas con densidades f y g, y funciones de tasa de riesgo lambda sub x y lambda sub y, si x es mayor a y, entonces lambda sub x de t es menor o igual a lambda sub y de t, y esto para cualquier t. También, suponiendo las mismas situaciones, que x y y son valores aleatorios independientes con densidades f y g, entonces si x es mayor o igual a y, si
h de x, y es una función de valores reales que satisface que h de x, y sea mayor o igual a h de y, x, recordemos que estamos suponiendo que x es mayor o igual a y, entonces h de x, y es mayor o igual a h de y, x. También, si x tiene una razón de verosimilitud creciente, entonces x es una tasa de fallos creciente, término que vimos anteriormente. Del mismo modo, si x tiene una razón de verosimilitud decreciente, entonces x es una tasa de falla decrecientes. El siguiente tema que vamos a ver es cuando decimos que una variable es más o estocásticamente más variable que otra. Anteriormente habíamos definido cómo es que una variable aleatoria es mayor o estocásticamente mayor que otra. Pero ahora estamos diciendo cuándo una variable aleatoria es estocásticamente más variable. Entonces, recordemos que una función h se dice convexa si para cualquier lambda que está entre 0 y 1, y considerando valores de x sub 1 y x sub 2, nuestra función h de lambda x1 más 1 menos lambda x2 es menor o igual a lambda por la función h de x1 más 1 menos lambda de la función h de x2. Entonces decimos que x es más variable que y lo expresamos de la siguiente manera. Se fijan, x mayor o igual, y abajito, después del mayor o igual, viene 1v. Y luego ya nuestra variable aleatoria y. Entonces de esta manera nosotros decimos que x es estocásticamente más variable que y. Entonces, tenemos que considerar lo siguiente. El esperado de la función h de x mayor o igual al esperado de la función h de y para toda función h creciente y convexa. Entonces, si x y y tienen distribuciones respectivas f y g, entonces también podemos decir que la distribución f es más variable que la función g. Esto porque están asociadas a las variables aleatorias x y y. Entonces, si x y y son variables aleatorias no negativas con distribuciones f y g respectivamente, entonces x es más variable, estocásticamente más variable que y, si y solo si la integral desde a hasta infinito de f de x es mayor o igual a la integral de a infinito de g de x, esto para cualquier a mayor a 0. Entonces, si x y y son variables aleatorias no negativas, tales que el esperado de x es igual al esperado de y, entonces x es estocásticamente más variable que y si y solo si el esperado de nuestra función h de x es mayor o igual al esperado de la misma función h pero de y. Y esto recordemos que para toda función h convexa. Si x y y son variables aleatorias no negativas con el esperado de x igual al esperado de y, entonces x es estocásticamente mayor que y. Implica también que menos x es más variable que menos y. Entonces, si de x1 hasta xn son independientes y de y1 hasta yn también son independientes, y si x de cualquier valor es estocásticamente más variable que cualquier valor, pero de y, donde y puede estar desde 1 a n, entonces g de x1 hasta xn también va a ser más variable que g, pero de y1 hasta yn. Para todas las funciones convexas crecientes g que sean convexas en cada argumento. El siguiente tema importante a considerar será las aplicaciones de las ordenaciones de variabilidad. Primero se dice que la variable aleatoria no negativa x es el umbue, no le hagan caso a esta parte de aquí, es la traducción literal de lo que es el umbue. Si el esperado de x menos a, dado que x ya es mayor a, entonces esto va a ser decir que es menor o igual al esperado de x para cualquier a. Se dice
también que es el ungue. Igual no le hagan caso a esta parte de aquí, es lo mismo para decir, pero para el ungue, que el ungue aquí utiliza la palabra best o mejor, y aquí utiliza la palabra worst o peor, pero quédense con esos términos entre paréntesis. Entonces es el ungue si el esperado de x menos a, dado que x es mayor a, vendría siendo mayor o igual al esperado de x. Lo único que va a cambiar aquí es la desigualdad o el signo de desigualdad. Igual para cualquier a mayor a 0. Entonces si pensamos en x como la vida útil de una unidad, entonces x siendo el ungue significa que la vida útil adicional esperada de cualquier artículo usado es menor o igual que la vida útil esperada de un artículo nuevo. Si x es el ungue y f es la distribución de x, decimos que f es una distribución ungue y de manera similar para el ungue. En el caso anterior me gustaría mencionar el otro caso. Si x siendo el ungue, worst, significa que la vida útil adicional esperada de cualquier artículo usado es mayor o igual que la vida útil esperada de un artículo nuevo. Esas serían las diferencias entre si x termina siendo un ungue o un ungue. Si f es una distribución ungue con una media mu, entonces f es, recuerden que esta expresión de aquí significa para decir que es estocásticamente más variable. F vendría siendo estocásticamente más variable que la exponencial de mu. Igual aquí lo decimos abajo, donde x de mu es la distribución exponencial con media mu. La desigualdad se invierte si f es el ungue, o sea, esto vendría siendo menor o igual. Si f es el ungue con media g, entonces n sub f de t es menos variable, estocásticamente menos variable que n de t, donde recordemos que n de t es un proceso de Poisson con una tasa de 1 sobre mu. La desigualdad se invertiría igual en este mismo caso si f fuera el ungue en vez del ungue. Consideramos los procesos de ramificación y vamos a llamarlos como f sub 1 y f sub 2. Las distribuciones del número de descendientes por individuo en los dos procesos. Entonces supongamos que f sub 1 es estocásticamente más variable que f sub 2. Es decir, suponemos que el número de descendientes por individuo es más variable que en el primer proceso. Entonces denotaremos a un z sub n a i, donde i puede tomar valores solamente de 1 y 2, el tamaño de la enésima generación del iésimo proceso. Entonces, si z sub 0 de i igual a 1, donde i solamente puede tomar valores de 1,2, entonces z sub n de 1 es menos variable, o estocásticamente menos variable, que z sub n de 2 para toda n. Y bueno, el último tema que veremos en esta presentación son las aplicaciones de las ordenaciones de variabilidad. El conjunto de variables aleatorias x sub 1, x sub 2 hasta x sub n se dice que está asociado si para todas las funciones crecientes f y g, y tenemos el esperado del producto de la función creciente f por la función creciente g de x, es mayor o igual al esperado de f de x por el esperado de la función g de x. Y vamos a encontrar estas dos propiedades, que es las variables aleatorias independientes están asociadas. Y también un proceso de Markov estocásticamente monótono es asociado. Eran nada más estas dos propiedades. Este era un tema corto. Hasta aquí llegó la presentación. Gran parte de los temas que vimos, tanto proposiciones como fórmulas, lemas, tienen demostración, nada más que por cuestiones prácticas de tiempo no se mencionaron en el video, pero todas las demostraciones están en la transcripción del libro, entonces pueden consultarlas en esos archivos para un mayor entendimiento. Es por todo por mi parte y muchísimas gracias.